Eclesiastés 8, del 1 al 9. Leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, en el nombre del Hijo, bajo la unción y dirección del Espíritu Santo. Se me está ¿Quién desconectando el como bendito el teléfono, sabio? pastor, porque estoy en serio. ¿Quién como el sabio? Amén. ¿Y quién como el que sabe la declaración de las cosas? De las La cosas? sabiduría del hombre La ilumina sabiduría su del hombre rostro ilumina su y la rostro y la tosquedad de tosquedad de su su semblante se semblante mudará. se mudará. Te Te aconsejo aconsejo que que guardes guardes el el mandamiento del mandamiento rey y la palabra y del la juramento de palabra del Dios. juramento de Dios. No te No te apresures apresures a a irte de irte su de su presencia. presencia, ni en cosa En mala cosa mala persistas, persistas, porque Él porque Él hará hará todo lo todo que lo que quiere. quiere. Pues la Pues palabra la palabra del del rey rey es con es con potestad. ¿Y potestad. quién le dirá ¿Y qué quién le dirá haces? qué haces? El que guarda El el que guarda el mandamiento no mandamiento no experimentará experimenta mal. mal. Y el corazón Y el del sabio corazón del sabio discierne el tiempo y el discierne el juicio. tiempo y el juicio. Porque Porque para para todo todo lo lo que que quisieres hay quisieres tiempo y hay tiempo juicio, y porque el juicio, mal del porque el hombre es mal del grande hombre sobre él, es grande sobre él. pues no Pues sabe no lo que ha de sabe lo ser, que ha de y él ser, cuando haya y de en ser, cuanto ¿quién se lo haya de ser, enseñará? ¿quién se lo enseñará? No hay No hay hombre que hombre tenga que tenga potestad sobre el potestad sobre el espíritu espíritu para para retener el detener el espíritu, espíritu, ni ni potestad potestad sobre el sobre el día de la día muerte. de la muerte. Y Y no no valen valen armas en armas tal en guerra, tal ni la guerra, impiedad ni la librará al que la impiedad posee. librará al que la posee. Todo he Todo visto y he esto he puesto mi visto corazón y he en todo puesto lo mi que debajo del corazón en sol se todo lo hace. que Hay debajo del sol tiempo se en el que hace. el hombre se Hay enseñorea tiempo en que del el hombre Señor para mal suyo. se enseñorea del hombre para mal suyo. Amén. Amén, gloria al Señor. Mire cómo el Señor nos está enseñando a través de su palabra, pastor, cómo nos dice que el tiempo de Dios es perfecto. El tiempo de Dios no es el tiempo de nosotros. En el mundo estamos y no somos, aunque no somos del mundo y nuestra ciudadanía se encuentra en los cielos debemos estar en el mundo, porque todo se da para que se cumplan las santas escrituras y la palabra del Señor. Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que todo aquel que en él crea no se pierda y tenga vida eterna, pastor. Amén. Dios envió a su Hijo unigénito a derramar su preciosa sangre inmerecidamente por todos y cada uno de nosotros, por usted, por mí, por todo y cada uno de nosotros. Él debió bajar de los cielos, descender en cuerpo, en hombre, hacerse hombre en la tierra, para morir por usted, por mí, por todos nosotros, para derramar esa preciosa sangre merecidamente. Debió convivir con el mundo, mas no era del mundo, pero debió sentir todo lo del mundo, pastor, para nuevamente él ascender a los cielos y descender por medio de su espíritu en cada uno de nosotros, los que estamos en el mundo, no en el mundo, sino en el espíritu. Y Él vendrá nuevamente a juzgar vivos y muertos, a pedir cuentas de lo que cada uno de nosotros hagamos. ¿Quién de los hombres puede decir, quién de los hombres en esta tierra que tiene potestad sobre el espíritu para retener el espíritu? Nadie, solamente el Señor. Si usted, si yo, si todos nosotros contristamos al Espíritu Santo de Dios, Él no mora en nosotros, porque nosotros somos templo del Espíritu Santo. Él no mora en nosotros no tenemos potestad. Solo el Rey de Reyes y Señor de Señores es el que desciende y asciende en su espíritu, pero nosotros no tenemos potestad ni en nuestro cuerpo, ni nuestra alma, ni nuestro espíritu. Dios no necesita de nosotros necesitamos de Él. Por eso tenemos que permanecer haciendo la voluntad del Señor y no la nuestra, porque viene el tiempo de juicio, de discernimiento, pastor, el tiempo en el que el Señor vendrá a juzgar vivos y muertos. El Señor dice que para todo el tiempo y juicio, porque el mal del hombre es grande sobre él. Son muchos los que se han perdido por seguir los deseos de la carne. Lo que ha de suceder, ha de ser y sucede. ¿Y quién va a enseñar
Sobre eso, solamente Dios a través de su Santo Espíritu, cuando estamos en el Espíritu, podremos entender la magnitud, pastor, de la magnitud de morir o vivir. Solo así lo entenderemos. Aquellos que están en la carne vivirán en la carne y ni siquiera se darán cuenta que el morir es ganancia, pastor. Porque pensarán que la vida es una sola. Cuando estuvimos en la carne, era así. Es una sola vida. Y de ahí no hay otra vida. Pero el Señor nos dice que Él tiene potestad. Él tiene potestad y no hay hombre que tenga potestad sobre el espíritu para retener el espíritu, ni potestad sobre el día de la muerte. Y no vale el arma en tal guerra, ni la impiedad librará al que la posee. Lo único que tiene la potestad sobre la vida y la muerte es mi Señor Jesucristo. Nadie más. El Rey de Reyes y Señor de Señores a través de su Hijo. Todo lo hemos visto. Todo lo hemos escuchado, todo lo sabemos en el corazón mediante el Espíritu, que debajo del sol se hace todo lo que dice el Señor. Hay tiempos en que es permitido que el hombre se enseñoree del mismo hombre y suba a la cima para destrucción, pastor, y para su propio mal. Cuando no se sigue la palabra del Señor y no se es sabio, sino que es en la palabra del Señor, sino que se es sabio en la propia opinión del mundo. Cuando la sabiduría viene de Dios, la sabiduría del hombre ilumina su rostro y la tosquedad de su semblante se mudará, se irá, desocupará la casa del Señor. La palabra, se sigue la palabra del Señor a través del Espíritu, y en el Espíritu. Pero el que sigue el hombre mudará, abandonará la casa del Señor. Y el Señor abandonará a ese Espíritu, no morará más el Espíritu Santo en ese varón, en esa varona. Eso es lo que nos dice el Señor. Hay tiempo en el que uno puede poseer todas las cosas porque está en el mundo y tiene la facultad de elegir y de hacer libremente su libre albedrío. Pero también tiene que asumir consecuencias, porque vienen los juicios, como ahora los hay, y las promesas. El Señor eso nos está mostrando. Cuando uno se muere, pastor, a usted, a mí, a todos nosotros no nos van a enterrar en el cajón con dinero, ni con las alhajas, ni con los bienes, ni con los terrenos, ni con tal lo que conseguimos en este mundo. A nadie le van a echar en la sepultura lo que tiene, jamás. Nunca le van a echar en la sepultura lo que tiene. Solamente se llevará lo que hizo. Y aún se lo echan, de nada le sirve. No le sirve, pastor. Y aún los que queden, pastor, despilfarrarán, acabarán y destruirán muchas veces lo que no les costó. Lo destruirán y lo acabarán. Entonces, ¿de qué sirvió llenarse de cosas del mundo si no estábamos en el Espíritu? ¿De qué sirvió? El Señor da y da la oportunidad. Hay una pregunta que X varón hacía, X hermano, y yo quiero que ahora la sustentemos en el nombre de Jesús con las Santas Escrituras, porque si no vienen con las Santas Escrituras sustentadas, no es palabra de Dios, sino palabra del hombre. Y nosotros aquí hablamos, es la palabra de Dios. Amén. Él decía, ¿por qué el Señor? Amén, gloria al Señor. Él decía, ¿y usted sabe qué palabra es? Él decía, ¿por qué el Señor? Bueno, sí, porque el Señor, yo tuve el dinero en efectivo en cantidad y no tuve el dinero en efectivo en cantidad y a mí no me nacía de pronto de alguna manera ayudar y hacer esto y esto. ¿Y por qué ahora que no lo tengo también sus santas escrituras? Yo estoy retirado, pero estoy regresando al Señor. ¿Y por qué? Me pregunto yo,
¿Y por qué ahora, sabiendo que en sus santas escrituras dice que no se debe uno endeudar ni adquirir deudas? ¿Por qué se me presenta la oportunidad? ¿Por qué se me presenta la oportunidad de adquirir una deuda y comprar X propiedad? ¿Ya? ¿Por qué? ¿Está bien o está mal? Así como lo dicen las Santas Escrituras que no se deben endeudar, también la Santa Escritura, la Santa Palabra del Señor, porque Él viene a rendir cuentas de lo que hagas, de lo que hacemos todos, pero también la Santa Escritura. Tú, yo, todos nosotros tenemos que trabajar con nuestras manos, porque de ahí viene la bendición, y si tú tuviste la oportunidad en el mundo, con todo facilito, de hacer las cosas y no las hiciste, ahora se te presenta, y Dios lo permite. Como dicen las santas, es una pregunta bien tremenda para una respuesta bien tremenda. ¿Por qué te vas a endeudar para conseguir una propiedad? ¿Por qué se te abren las puertas, pastor? Tremenda interrogante, ¿no? Pues es que en esta palabra aquí dice que la verdadera sabiduría es buscar al Señor y, Amén. y el permanecer en Él da transformación, ¿cierto? Amén. Amén. Entonces, la cuestión del endeudamiento de Él es una cuestión ya personal, porque es que nosotros, ¿cómo le podríamos dar esa respuesta si nosotros no sabemos la situación particular de Él? En ese caso habría que mirar la situación particular y llevarla a la palabra, porque Él hace un cuestionamiento, pero nosotros no sabemos qué uso le va a dar a esa casa. Exacto, usted está diciendo lo que el Señor nos está revelando. Eso es lo que precisamente eso es lo que el Señor nos está revelando. Y por eso el Señor está exhortando a través de su palabra y se lo está diciendo y se lo dijo. Se lo dijo a través de mis labios, pastor. Sí. Se lo dijo a través de mis labios. En otras palabras, ¿qué vas a hacer ahora con esa casa? Exactamente, ese es el ¿Vas a seguir el camino? ¿Vas a seguir? Porque yo vengo a pedirte cuentas, así como le pedí cuenta, como le vengo a pedir cuentas. Yo he dado, hay 5 ministerios que yo he entregado en el mundo: evangelistas, maestros, pastores, apóstoles y profetas. Y yo a ninguno de ellos le voy a quitar los ministerios, ya se los di. Yo no se los voy a quitar, ya se los di. Pero sí vendré a pedir cuentas por cada uno de esos ministerios que entregué. Tú verás qué haces. En el mundo estás, y en el mundo yo mi hijo tuvo que descender en carne, en cuerpo, al mundo, para vivir, para sufrir, para morir por ti, por mí, por todos nosotros. Tuvo que hacerlo para morir y resucitar al tercer día para que cumplieran las escrituras. Porque es lo que ya estaba predestinado. Porque es que sí, pastor, siga. El Señor nos muestra en su palabra la intención, pastora. Exacto, la intención. Pastor. Mire que si nosotros nos ponemos a analizar las escrituras, podemos ir a analizar la vida de Rahab la ramera. Rahab, ella ¿qué hizo? Ella escondió a los hijos de Dios para que no fueran descubiertos por sus enemigos, ¿cierto? ¿Y qué hizo? Amén. Ella les mintió a ellos. ¿Sí o no? ¿O me equivoco? Porque ella cuando llegaron a buscar a los hijos de Dios, ella le dijo, sí, ellos estuvieron aquí, pero se fueron. Ellos no se fueron, ellos estaban guardados por ella ahí. Ella los escondió. Pero entonces ahí que vemos, es la intención de ella de servirle al Señor mediante algo que ella está haciendo, que quizás está prohibido hacerlo, pero lo está haciendo
por darle la gloria a Dios, porque le está dando la gloria al Gloria Señor. al Señor. Esa es la respuesta, pastor. Exactamente. Esa es la respuesta que nos está entregando el Señor. Por eso, Ujú. cuando al inicio de esa revelación de esta palabra, el Señor inmediatamente colocó en mi labio: usted tiene la respuesta, que Ujú. usted la tenía. Y esa es la respuesta, pastor. No es otra. Es la intención. Y hay otro Él se caso, está... hay otro caso por ahí Sí, que tengo que pastor. recordarlo, pero sí es la intención, pastora. Es la intención, porque mire que la misma palabra nos dice en Romanos 8:6 que el ocuparse de la carne es muerte. Es decir, ¿qué intención hay? Ahí se está mirando es la intención de la persona. Ocuparse, el Amén. ocuparse. La intención es simplemente apartarse del espíritu e irse a la carne, ¿cierto? Y eso es lo que Amén. produce Amén. muerte. Entonces esta Amén. mujer hizo lo que hizo, y no, ella obviamente una conducta de esa no es para permanecer en ella, ¿cierto? Pero en ese Amén. caso, pues, eso fue lo que hizo y eso nos lo muestra la palabra, esto no lo estamos inventando nosotros. Ya que es que, ¿por Amén. qué el Gloria al Señor me Señor. permite, por qué el Señor me permite conseguir endeudarme ahora que me estoy convirtiendo? Entonces hay que analizar desde ese punto de vista cuál es la intención. Eso, que estoy regresando a los caminos del Señor y no tengo pues la oportunidad de comprar. Sí, así es. Ujú. Es la intención, precisamente lo que usted está diciendo. Amén. La intención, pastor. Es la intención. Tremendo. Tremenda la palabra que el Señor ha dado. Y yo le invitaría a que siguiéramos leyendo aquí, pastor, Eclesiastés 10, pastor, 8:10 hasta el 12. Amén. Leemos la Hasta el palabra. 17, perdón. Hasta Al el 17. 17. Leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, en el nombre Del del Hijo, Padre, bajo en la el unción y nombre del dirección del Hijo, bajo la Espíritu unción y Santo. dirección del Espíritu Santo. Desigualdades de la vida. Desigualdades de la vida. Asimismo he visto a los Asimismo he visto a los inicuos inicuos sepultados con honra. Mas los que frecuentaban el lugar santo fueron luego puestos en olvido en la ciudad donde habían actuado con rectitud. Esto también es vanidad. vanidad. Por cuanto Por cuanto no se ejecuta luego sentencia sobre la mala obra, el corazón de los hijos de los hombres está en ellos dispuesto para hacer el mal. Aunque el Aunque el pecador pecador haga mal 100 100 veces veces y y prolongue sus sus días, días, con todo yo también sé que sé les que irá les bien irá a bien los que a a Dios los que a temen, Dios temen, los que temen los que ante su temen presencia, ante su presencia. y Y que no le no le irá irá bien bien al al impío, impío, ni ni le serán le prolongados serán los días prolongados los que son días como que son sombra, como por sombra, cuanto por no cuanto no teme delante delante de de la la presencia presencia de de Dios. Dios. Hay vanidad Hay vanidad que se hace sobre la tierra, que hay que hay justos justos a a quienes quienes sucede sucede como como si si hicieren hicieran obras de obras de impíos, impíos, y hay impíos y hay a impíos a quienes quienes acontece acontece como como si si hicieran obras de hicieran obras de justos. justos. Digo Digo que esto que esto también es también es vanidad. vanidad. Por tanto, Por tanto, alabé yo la alegría la que no alegría tiene que el no hombre tiene bien debajo el del hombre sol, bien debajo del sol, sino que coma y sino que beba coma y y se beba y se alegre, y alegre, y que esto le quede esto de su le quede trabajo de los su días de su trabajo los vida, días de su vida. Que Dios le que Dios le concede concede debajo del debajo del sol. sol. Yo pues dediqué Pues mi dediqué mi corazón a corazón a conocer conocer sabiduría y a sabiduría ver y la a ver la faena faena que se que hace se sobre la hace tierra, sobre la tierra, porque hay quien ni porque de hay noche quien ni ni de de noche día ni de ve día sueños en ve sus sueños en ojos, sus ojos. y he visto todas las obras de Y he Dios visto que el hombre todas no las puede obras de Dios que el alcanzar. hombre no puede alcanzar. La obra La que o- debajo del sol que se debajo hace, del sol se por hace, mucho por que mucho que trabaje trabaje el el hombre hombre buscándola, buscándola, no no la la hallará. hallará, aunque diga Aunque diga el sabio que que la la conoce, conoce, no por no eso por podrá eso podrá alcanzarla. alcanzarla. Amén. 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 Mire que el Señor ahí nos sigue confirmando y nos sigue diciendo que son las desigualdades que hay en la vida, ¿cierto, pastor? Todo lo que el sabio, en su propia opinión, haga debajo de la tierra,
jamás será reconocido, pastor, por el Señor. El sabio en su propia opinión, ¿no? Mientras que el sabio, es decir, el que se enseñorea en su propia opinión, jamás será reconocido ante los ojos del Señor. Mientras que aquel que pone todo en primera instancia, en primer lugar, la soberanía de Dios y en el Espíritu, será reconocido en los cielos y fructificará en sus obras, pastor. Amén. A través de él y de sus generaciones. Es la intención del ser humano. No porque estemos en la tierra y porque nos presentemos. Ahí nos podemos ir, pastor, tantas cosas que dicen, no, pero es que las escrituras dicen esto y esto y esto, pero es que las escrituras no son para leerlas textualmente. Así es para discernirlas en el Espíritu. Amén. Esa es la respuesta, pastor. Amén. Esa es la respuesta para discernir, y Dios conoce las intenciones, las intenciones del corazón. Las Amén. Intenciones del corazón, y a eso es lo que Él está llamando, está buscando. Él nos permite que estemos en el mundo, aunque la sabiduría esté en los cielos. Él sabe cuáles son los predeterminados, pastor. Nosotros no lo sabemos, Él lo sabe. Amén. Los predeterminados para la salvación. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros tenemos que pasar, los impíos y no impíos, tenemos que pasar por el fuego, la purificación y estar en el mundo, así como el mismo Señor Jesucristo estuvo en el mundo, pastor. Había alguien en esos días que me decía, allí en mi trabajo, llegó y me decía, una palabra que se dice mucho en el mundo, que lo que aquí se hace, aquí se paga. No es que eso es lo justo. Es que esa es la gracia, que lo que aquí se haga, aquí se paga, decía él. Entonces yo sentí en mi corazón devolverle la pregunta. Entonces le dije, entonces usted piensa que, por ejemplo, Hitler, del cual todos o la mayor parte de la gente conoce, él pagó todos sus crímenes antes de morirse. Y se quedó el señor así pensando. Y le dije yo, ¿usted cree que aquí se alcanzó a pagar todo eso? Y muchos de los que han hecho muchas cosas, ¿será que aquí la pagaron? Me dice, no, hombre, no. Entonces, le dije yo, es que por eso es que la Biblia habla del infierno. Porque es que muchos van a morir y no van a alcanzar a pagar los males que hicieron aquí, pero hay una condenación eterna. Y ese señor se quedó. Dice, ay, sí, el infierno existe. Y aquí el Señor nos confirma claramente, nos está diciendo, pastora. Aquí nos está diciendo que es que la vida del hombre no consiste en permanecer en este mundo ni que el hombre le vaya para entrar al reino de los cielos no es una constante, pastora. Es decir, el hecho de que una persona aquí tenga una mala vida no significa que es que no está en la mano del Señor. La Biblia nos habla de siervos que fueron muertos. Por ejemplo, Esteban fue muerto lleno del Espíritu Santo. Hubo siervos que murieron por ejemplo, ahí está el profeta Eliseo, murió enfermo, pero murió lleno del Espíritu Santo, pastor. Pero por otro lado tenemos a Salomón, el que escribió precisamente este libro, pastor, donde lo vemos en ese esplendor de su juventud, en el que dice la palabra que Dios se le apareció 2 veces y que en su juventud amaba al Señor con todo su corazón. Pero cuando llega a la vejez, vemos que la misma palabra nos relata la tragedia de un rey que tuvo el mayor esplendor sobre esta tierra, donde dice nuestro Maestro Jesús, nuestro Señor Jesucristo, que nuestro Padre Celestial, que no ha habido rey ni lo habrá como Él, del esplendor de la sabiduría, pero era una sabiduría que no le sirvió para mantenerse apartado del mal. Amén. Porque si nosotros nos ponemos a analizar lo que dice la Biblia, pastora,
el tipo de sabiduría Amén. que manejaba Salomón era una sabiduría de conocer cosas del mundo, de conocer. Y uno de los significados que tiene esa palabra es insaciable. O sea, él era insaciable y aún tanto en el buscar la sabiduría como, imagínense, y lo demuestra en las mujeres. Porque a quién se le ocurre tener 700 reinas y 300 concubinas, pastor. A una persona insaciable. Así es, A una amén. persona insaciable. Y el tipo de sabiduría que es la comprensión que debió tener para mantenerse apartado del mal, porque si nosotros entramos a profundidad a analizar, tanto en el libro de los reyes como en el libro de Primera de Crónicas, que es la que nos habla de la historia del rey Salomón, vemos, pastora, que la sabiduría que él recibió y la que él pidió, obviamente, no era esa sabiduría que debería haber mantenido apartado del mal, que es de la que nos habla Job en el capítulo 28, versículo 28, que nos dice que la verdadera sabiduría es el temor de Dios y la Amén. inteligencia apartarse del mal. Esa inteligencia Amén. comprende la comprensión que nos tiene que llevar a entender y a comprender que tenemos que mantenernos apartados del mal, además, a pesar de que tengamos la sabiduría y el conocimiento que tuvo este rey que fue el que escribió este libro. Y aquí vuelve Gloria al y Señor. vuelve y nos ratifica lo que nos empezó diciendo en el versículo 8, en el primer versículo, en el capítulo 8 versículo 1, que el verdadero Amén. sabio es el que viene a los pies del Señor y el que permanece en él es transformado, pastora. Amén. Amén, 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 gloria al Señor. Mire que el Señor, aquí leyendo nuevamente la palabra donde dice desigualdad de la vida, en Eclesiastés 8:11, dice, por cuanto no se ejecuta luego sentencia sobre la mala obra, el corazón de los hijos de los hombres está en ellos dispuesto para hacer el mal. Oiga bien lo que dice, Por por cuanto cuanto no no se se ejecuta ejecuta luego luego sentencia sobre la sentencia mala obra, sobre el la mano. corazón de los hijos de los hombres está en ellos dispuesto para hacer el mal. Claro, claro, No se ejecuta. al no Amén. tener esa disciplina que es la que el Señor dice que Él pone sobre sus hijos, porque dice que la palabra dice que Él al que ama lo disciplina y azota al que recibe como hijo, pastora. Entonces, aquí de qué nos Amén. está diciendo, cuando no hay esa disciplina, cuando no hay ese azote, entonces, ¿cuál es el resultado? Permanecer en el mal, haciendo el mal. Y esas personas, Y, obviamente, el Señor si permite que ellos hagan el mal es porque no los ha tomado como sus hijos. Entonces, amén, amén. cuando nosotros somos disciplinados, cuando somos disciplinados por el Señor, cuando nosotros somos sometidos al fuego, al horno de fuego, es ahí el Señor que está haciendo, manifestándonos el amor, pastora. Tiene que tener mucho cuidado la persona que está en el mundo y está haciendo y deshaciendo y todo le sale bien. Porque Amén. Y porque puede significar sí, que Dios lo desechó. de hecho aquí mismo lo dice, pastor, mire, Ujú. aquí mismo lo dice en el siguiente versículo de Eclesiastés 8:12, dice, Ujú. aunque el pecador haga mal 100 veces y prolongue sus días, con todo yo también sé que les irá bien a los que a Dios temen, Amén. los que temen ante Amén. su presencia. Así ¿Sí ve es. que ahí está confirmando Ahí la palabra está. del Señor? Así es. Porque así como se sabe que el pecador puede hacer mal 100 veces más, puede hacer 100 veces mal y va a prolongar sus días en esta tierra, pastor. Amén. Es posible que dure más, mucho más, que hasta que aquel que obedece la palabra del Señor, pero ¿a quién le irá mejor? Al que está en el Espíritu y está con el Señor haciendo la voluntad del Señor. Porque la palabra lo Porque dice. eso lo dice. Porque la palabra lo dice. Y lo Y a dice. los que temen al Señor. Amén. Y también lo ratifica cuando dice, pastora, que 7 veces cae el justo y 7 se levanta.
Amén, gloria al Señor. Porque esa justicia viene de quién? De parte del Señor. De parte del Gloria a Señor Dios. y está ratificada por el temor de ese justo hacia el Señor. Amén, gloria a mi Rey. Amén. Gloria al Señor. Entonces, en conclusión, pastor, el Señor nos está diciendo a través de su palabra que Él está mirando. Él está mirando, pastor, es la intención del ser humano, ¿no? Amén. Su corazón. Él está mirando su intención y su corazón. Todo es permitido, pero no todo es lícito, pastor. Amén. Así es. No A todo ver, es lícito. todo es lícito, pastora, pero no todo conviene. Así, Todo es lícito, pero pero no no todo todo conviene. no todo conviene. Así nos lo dice la palabra del Señor y tal como lo dice, así se cumple, pastor. Así se cumple. Entonces, hay que colocar los ojos en el Señor. Hay que colocar los ojos en el Señor y en su palabra para realizar realmente y conforme a su palabra, que su corazón es el Espíritu mora en nosotros y nosotros morar a través de su Santo Espíritu, pastor, para que Él no huya de nosotros y permanezca para siempre. Hacer las cosas que agraden al Señor, eso es lo que Él está buscando. Que cada vez nos acerquemos más a la estatura del varón perfecto. Uh-huh. Amén. Este libro es una hermosura. Como toda la Biblia, pero es que este libro llama a uno leerlo y releerlo. Tremendo. Gloria al Señor. Es tremendo, tremendo. Este libro de Eclesiastés. Amén. Sí, amén. Gloria al Señor. Padre Celestial. Romanos 4, del 4 al 6. Al 8, pastor. Romanos 4, del 4 al 8. Amén. Del 4 al 8. Amén, amén, amén. Amén. Leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, bajo la unción y dirección del Espíritu Santo. Pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Sino como deuda. Como deuda. Al que no obra, al que no obra, sino que cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo: bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Amén, gloria al Señor. Mire qué porción de la palabra tan bonita que nos está entregando el Señor y tan significativa, ¿no? Porque nos dice a través de su palabra de Romanos 4 al 8, nos está hablando, el Señor nos está hablando de la obra que hace el hombre en la carne o en el espíritu, ¿no? Pastor, reconociendo primeramente al Señor, ¿no? Que es el que justifica al impío, y es aquel que está en el espíritu, reconoce que el Señor de señores y Rey soberano de reyes es el Señor, y es Él el que justifica, no es el hombre, porque el que esté libre de culpa para que tire la primera piedra, ¿no? Amén. Y es el Señor que justifica con su preciosa sangre al impío, y es el Señor el que mira con sus ojos de misericordia al impío y lo justifica por medio de su fe. Y aquel que reconoce que el Señor, el soberano de reyes, es el que justifica al impío, le es contado por justicia aquí en la tierra, porque está reconociendo y dando el primer lugar al soberano de reyes y Señor de señores. El Señor también nos dice a través de su palabra que la fe sin obras es muerta, ¿no? Aquel que no tiene fe en el Señor y en las cosas que están sucediendo en este mundo, pero que son consecuencia, pastor, de los juicios y las promesas,
Y aquel que no cree que el soberano de reyes está trayendo los juicios y las promesas, pastor, no, no se está dando la oportunidad, no tiene la oportunidad de la salvación, pastor. Así es. No tiene la oportunidad de la salvación. El Señor nos dice a través de su palabra que bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Él no inculpa de pecado a aquel que por fe es salvo, pastor. Amén. Gloria al Señor. Amén. Es que el Señor nos está llevando en la misma línea, pastora, en la que nos puso cuando nos dio el primer pasaje allí en Eclesiastés. Porque ese aquí vuelve y nos ratifica que sabio es aquel que tiene fe en Él, que se acerca Amén, al amén. Señor. Y cuando nos habla del Salmo, que nos cita el Salmo y nos habla de la bienaventuranza de aquel que no es inculpado de pecados, precisamente porque ese siervo ha venido, esa alma ha venido con un corazón contrito y humillado ante el Señor a pedir perdón, y el Señor lo justifica, lo perdona inmediatamente. Amén. Y nos está Amén, amén. diciendo que vuelve y nos ratifica, pastor, la sabiduría de esa persona, que hay en esa persona que viene, de esa alma que viene al Señor, y que no es como el caballo o como el mulo, sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Es decir, esta persona que está viniendo no es una persona insensata, pastor. No es como el caballo, Amén. no es como el Amén. mulo. Es una persona sabia, y esa sabiduría la está demostrando al venir a los pies del Señor, porque allí es donde va a encontrar la justificación, es allí donde va a encontrar la salvación, es allí donde va a encontrar la vida eterna, pastor. Amén, gloria a Dios, aleluya. Gloria al Señor, gloria al Señor. Grandiosa su palabra y maravillosa, porque el Señor a través de su santa palabra nos está concretando también que el que esté libre de culpa que tire la primera piedra. Amén. Y que el Señor, el soberano de reyes, hace lo que quiere, pastor. Así y el es. tiempo de Dios es perfecto. De Él es la misericordia. De Él, pastor, de Él es el juicio y la misericordia. Amén. Entonces Él hace lo que quiere con quien quiere y a la hora que quiere. ¿Y quiénes somos nosotros para juzgar y señalar? Solamente tenemos que buscar los caminos del Señor para estar en el Espíritu y reconocer que todo lo que hace el Señor es de acuerdo al propósito que Él tiene en cada uno de nosotros, y lleva al pueblo a genuino arrepentimiento para perdón de sus pecados y para su vida eterna, pastor. Amén. Reconocer que somos utilizados en el nombre de Jesús para llevar esas ovejas que el Señor quiere que llevemos a los pies de Jesucristo por medio de su palabra. Amén. Gloria al Señor. Amén, así es. Gloria a mi Rey de Reyes y Señor de Señores. Gracias te damos, Señor, por todo